farmacodinámica. En esta oportunidad, como saben, estamos desarrollando el curso Farmacología desde cero y el día de hoy, miércoles 6 de marzo, estaremos desarrollando este tema. A continuación, le doy pase a mi compañera Diana Ramírez, quien realizará la moderación de la sesión de hoy y presentará al ponente. Buenas noches con todos, les damos la bienvenida a este curso. Bienvenidos a la segunda ponencia de farmacología desde cero titulada Farmacodinamia, la cual está a cargo de Carlos Bermejo Castro, un estudiante de séptimo ciclo de nuestra casa de estudios. Buenas noches, Carlos, te doy el pase. Puedes presentar. Hola, buenas noches. Disculpe, ¿se escucha bien? Sí, Carlos, sí se escucha. Ya. Voy a presentar pantalla en un momento. Sí se ve. Ya. Un momento. Ok. A ver. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches con todos los alumnos que van a comenzar esta nueva etapa de su vida, que es el tercer año de medicina, ¿verdad? El quinto ciclo. Estoy muy agradecido con la moderadora y con la presidenta que me han dado la oportunidad de hoy en día venir a apoyarlos con un tema, ¿verdad? Que es el tema de farmacodinamia. ¿Okay? El día de ayer vimos nosotros un tema que era el tema de farmacocinética, que ya lo expuso muy bien mi compañero Diego Ayala, ¿verdad? Y él les decía algo bastante interesante. La farmacocinética y la farmacodinamia son los dos pilares de la farmacología. ¿Okay? O sea, estos dos van a constituir los dos pilares que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque la farmacocinética, como él muy bien se los dijo, es lo que el organismo le va a hacer al fármaco. Y él les dio una memotecnia que ustedes tienen que tenerla muy en claro, que es la memotecnia de ADME, ¿verdad? Que es absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿verdad? Cada uno de esos va a que pertenece a nuestro organismo, va a modificar al fármaco para que éste realice su mecanismo de acción. Pero, ya que hablamos del mecanismo de acción, ahí es donde va a entrar el otro pilar, que es la farmacodinamia. La farmacodinamia es lo inverso, ya no es lo que el organismo le hace al fármaco, sino más bien lo que el fármaco va a hacerle al organismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden ustedes apreciar aquí? Les he traído esta pequeña presentación, no son diapositivas, son más que todo para llenar, para ir viendo punto a punto las cosas que van a ser más importantes, ¿verdad? Entonces, entendemos que farmacodinamia es la dinámica del fármaco dentro del organismo, ¿ok? Vamos a entenderlo de esa manera. Entonces, ¿qué va a estudiar la farmacodinamia? La farmacodinamia, como ya se los he dicho, estudia lo que ven aquí, el mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción, o para entender qué es un mecanismo de acción, hay que ver los conceptos importantes que les he puesto al lado izquierdo, ¿verdad? Que es acción farmacológica. ¿Ok? Entonces, la acción farmacológica va a ser producto de la interacción de las moléculas. ¿Ok? La farmacodinamia, muchachos, está estudiada por la farmacología molecular, ya les voy adelantando. ¿Por qué? Porque justamente es el estudio de la interacción de las moléculas del fármaco que interactúan con las moléculas del organismo, o sea, las moléculas a nivel celular, ¿verdad? Donde van a encontrar los receptores. Entonces, como acción farmacológica, ¿verdad? Entendemos que es el conjunto de modificaciones en el organismo que es producto por la interacción molecular del fármaco con las moléculas celulares, ¿verdad? Esto evidentemente, esta acción farmacológica va a traer consigo características y tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la acción farmacológica? Vamos a ir llenando ahí. Una es la selectividad, que lo van a escuchar desde el día 1 en sus clases de farmacología con el doctor Lindner. ¿Qué significa la selectividad aquí en la farmacodinamia, en la acción farmacológica? Es básicamente que cuando uno toma el fármaco, ¿verdad? Ya lo dijo mi compañero
ayer, por las distintas vías, sea vía oral, o sea vía intravenosa, vía rectal, lo que sea, cuando uno entra el fármaco, este fármaco se va a comenzar a distribuir hacia todos los tejidos. Pero ¿va a actuar sobre todos los tejidos? No, y esto es un concepto muy importante, porque si los fármacos actuaran sobre todos los tejidos, definitivamente más que beneficioso sería riesgoso, ¿verdad? Entonces, la selectividad es la capacidad del fármaco para ir sobre todos los tejidos, pero optar solamente sobre los tejidos que tienen receptores afines al fármaco, ¿verdad? O sea, solo va a actuar sobre ciertos tejidos, ¿verdad? Eso es a lo que nosotros entendemos como selectividad. Después, nosotros también conocemos otro término que es el que llamamos nosotros reversibilidad. ¿Ok? Y así como hay reversibilidad, también va a haber irreversibilidad. Entonces, ¿qué significa reversibilidad e irreversibilidad en este contexto de la farmacodinámica? La reversibilidad es cuando el fármaco llega al receptor, genera una interacción farmacológica, genera una acción farmacológica por ende, pero después ustedes saben que el fármaco, si tú te tomas ahorita un paracetamol, no te va a durar para toda la vida. El paracetamol va a llegar a un momento en el que ya no va a actuar, ¿verdad? Entonces, el paracetamol o el fármaco que tú te hayas tomado va a dejar de actuar sobre la célula y la célula de tu organismo va a volver a sus funciones normales, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros entendemos como reversibilidad. Y generalmente está asociado con una unión fármaco-receptor evidentemente reversible, ¿verdad? Con enlaces que no son covalentes, porque recuerden que los enlaces covalentes son los enlaces fuertes, ¿verdad? Y hablando de los enlaces covalentes, ahí es donde vamos a ver nuestro tercer término, que es irreversibilidad. La irreversibilidad está hecho para, por ejemplo, venenos, antimetabolitos, ¿verdad? O fármacos que tienen enlaces covalentes, enlaces que están formados por electrones de los átomos adyacentes, ¿verdad? Todo se junta y generan una unión muy fuerte, lo cual va a hacer que el fármaco, una vez que deje de actuar, la célula ya no va a volver a su normalidad, ¿verdad? Y vamos a ver un montón existen variabilidad de fármacos que son irreversibles, ¿ok? Ya lo vamos a ir combinando. De hecho, en el pretest que les coloqué en una de las preguntas del pretest, ¿verdad? Habla sobre, o tiene que ver mucho con la irreversibilidad, ¿verdad? No sé si por ahí lo desarrollaron, era esa persona que llega con cialorrea, broncorrea, ¿verdad? Llega con diarrea también, ¿verdad? O sea, en un total síndrome colinérgico, en donde evidentemente si es que se ha intoxicado por órganos fosforados, los órganos fosforados es uno de los fármacos irreversibles, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Por ahí también va a salir otro término a nivel de las características que es el famoso umbral. ¿Ok? El umbral va a ser la concentración mínima que necesita el fármaco para realizar para tener su eficacia máxima. ¿Ok? Ahora, ya vimos las características de la acción farmacológica. Habiendo entendido esto, vamos a poder pasar a los tipos de acción farmacológica. ¿A qué me refiero? Estimulación. Han habido bastantes, pero creo que una o dos preguntas de esto de tipos. ¿Ok? Estimulación. Estimulación es cuando el fármaco que tú has consumido, lo que va a hacer a nivel de las células del organismo, va a hacer que éstas como que se potencien, aumenten su función, ¿verdad? Y dentro de todos estos, ustedes saben que la farmacología no solamente son fármacos, son sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de estimulación es la cafeína, ¿verdad? Ese ejemplo que les puse, en una de las preguntas del pretest decía que el chico le había dicho a su amigo, oye, logré quedarme despierto y estudiando toda la noche porque me tomé una taza de café y excelente, me quedé despierto toda la noche y estudié bien. Entonces, la cafeína lo que va a hacer va a estimular la función cortical de tal manera que te va a tener despierto toda la noche y va a hacer que tu cerebro, metabolice más rápido, ¿no? Funcione de mejor manera. No en todos es así, obviamente. Pero recuerden que cada cosa en exceso es dañino, ¿ok? O sea, si yo voy a agarrar y me hace bien, o sea, yo agarro, tomo café y me quedo despierto toda la noche, ¿significa que voy a tomar mucho café? No, porque todo en exceso es dañino. Y justamente hablando de la estimulación, vamos a hablar de algo que es importante. En la estimulación, cuando esta es muy intensa, al final lo que voy a tener o lo que le voy a causar a mi organismo es una depresión por agotamiento. Se llama depresión
por agotamiento. ¿Ok? Entonces, estás estimulando tanto a tu sistema nervioso central que este comienza a agotarse y al final, en lugar de estimularlo, lo que lo has terminado es deprimiendo, ¿verdad? Creo que sí se entiende. Y hablando de depresión por agotamiento, también hay fármacos que lo que causan es depresión, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es lo que aparece cuando hablamos de anestésicos generales, que ya lo van a ver ustedes también, ¿no? Dentro del curso de fármaco 2 van a ver lo que es anestésicos generales, ¿verdad? En los anestésicos generales tienen la función justamente de deprimir el sistema nervioso central, porque recuerden que el sistema nervioso es lo que manda las señales del dolor, ¿verdad? Lo que interpreta las señales del dolor. Entonces tú pones un anestésico justamente para no sentir dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el anestésico general? Lo que va a hacer es deprimir el sistema nervioso central y tú no puedas sentir dolor, ¿verdad? Ahora, Carlos, si la estimulación por exceso me lleva a una depresión, la depresión por exceso me puede llevar a una exageración o una estimulación. La verdad es que sí, cuando es muy exagerada, pero no tanto una estimulación. Cuando la depresión es muy exagerada, lo que te puede llevar es una parálisis o una muerte, ¿verdad? O sea, todo en exceso es dañino, tanto la estimulación como la depresión, ¿verdad? Se entiende. Entonces, ¿la depresión a qué me puede llevar? A la muerte, ¿verdad? A la muerte, a una parálisis, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos estimulación y depresión, ahora vamos a otro término que se llama la irritación, ¿ya? En la irritación, bueno, ya saben que es una estimulación excesiva que en lugar de causarte un beneficio, lo que te causa es una lesión, ¿verdad? Termina causándote una lesión celular que muchas veces es irreparable, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, con el nitrato de plata. El nitrato de plata lo que va a hacer es que cuando el nitrato de plata se aplica a nivel tú lo aplicas a nivel de las mucosas, va a generar una irritación a nivel de estas mismas mucosas y en lugar de generarte un efecto, un buen efecto, ¿verdad? Termina causándote un efecto nocivo en las mucosas, termina irritando a tal punto que cuando irrita mucho, ¿ok? Cuando irrita mucho, me va a causar una corrosión, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, cada fármaco tiene su tipo y cada tipo tiene su efecto adverso por estimulación excesiva, ¿verdad? O por consumo excesivo, ¿verdad? Después también, aquí viene otra pregunta, vamos a ir poco a poco, después vamos a resolver las preguntas que les he puesto, pero aquí se van a ir, durante la exposición se van a ir aclarando, que es la terapia de reemplazo. La terapia de reemplazo es básicamente cuando tú tomas un fármaco porque te falta a ti algo. O sea, tú tienes un déficit carencial y ese déficit carencial tú lo sustituyes con un fármaco. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿verdad? La diabetes tipo 1 generalmente es congénita porque es por autoinmunidad, ya lo van a ver en semiología seguramente, o seguramente ya lo vieron, y la diabetes tipo 2 es adquirida, ¿verdad? Por un agotamiento, cuando tú todo comes tanta azúcar, vas agotando a las células beta pancreáticas, que terminas sin insulina, ¿verdad? Y terminas en un estado de diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 1, básicamente ya es congénita por un tema de autoinmunidad que actúa a nivel de los islotes de Langerhans, ¿verdad? De las células beta pancreáticas. Lo que va a hacer que tú, desde muy niño, no tengas insulina. Y si no tienes insulina, no tienes quien meta la glucosa dentro de la célula. Entonces, ¿qué haces? ¿Puedes vivir sin insulina? Imposible, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si hay una hiperglucemia concomitante? La hiperglucemia concomitante, que es propio de la diabetes, te va a terminar causando problemas inmunológicos, ¿verdad? Causándote una actividad oxidante de los neutrófilos que va a hacer que estos no actúen de buena manera, ¿verdad? Te va a causar complicaciones microvasculares, macrovasculares, como infarto de miocardio, ¿verdad? Infarto cerebral, etc. Entonces, tú necesitas insulina, pero si el cuerpo no te lo da, tú necesitas algo que sustituye esa insulina, por eso es terapia de reemplazo. Entonces, ¿a quién vamos a encontrar aquí? A la insulina. Es un ejemplo claro de cómo se llama un fármaco de tipo reemplazo, ¿no? Ya. Y después tenemos a la permisiva, que tiene mucho que ver también, ¿no? Tiene mucho que ver con esto de la diabetes que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la insulina a ti te falta, entonces la terapia de reemplazo es meterte insulina. Pero ¿qué pasa si simplemente es el páncreas? No es que el páncreas no produzca nada, sino que simplemente produce muy poquito. Entonces tú quieres que ese páncreas produzca más.
¿verdad? Entonces es permisivo, utiliza un fármaco permisivo que permita al páncreas generar más insulina y ¿cómo se llama? Alivies el problema de la hiperglucemia concomitante. Y ahí vienen los antidiabéticos orales, ¿no? Donde vas a encontrar las biguanidas, como la metformina, etcétera, ¿verdad? Cada uno con su mecanismo de acción. No, y finalmente vas a encontrar por ahí también Goodman-Gilman resalta algo importante que son los antiinfecciosos, que no hay mucho que decir, ¿verdad? O sea, fármacos antiinfecciosos, lo primero que piensas, lo primero que se te viene a la cabeza son antibióticos. No, por eso es que tampoco les he puesto una pregunta tan sencilla en el pretest, ¿no? O sea, no les voy a poner, el paciente tomó amoxicilina, ¿por qué es que se mejoró? ¿Cuál fue el tipo? Pues antiinfeccioso, ¿no? O sea, a leguas se sabe eso. Entonces, la amoxicilina o los diferentes antibacterianos van a ser antiinfecciosos. Entonces, ya conocimos los tipos, ya conocimos las características y lo mejor de todo es que ya sabemos que es una acción farmacológica, ¿no? Recuerden, por favor, interacción molecular entre las moléculas del fármaco con las moléculas celulares, ¿no? Y en esas moléculas celulares, ¿quiénes van a ser los que van a recibir? Los receptores celulares, que ya lo vamos a ver también más adelante. ¿Verdad? Tenemos otro concepto claro que es el efecto. El efecto va a ser justamente la observación, ¿verdad? La observación de la acción farmacológica, ¿verdad? O sea, tú esta observación la puedes hacer a nivel de los sentidos o la puedes hacer con accesorios, ¿verdad? Por ejemplo, si tú das un antihipertensivo, porque esta persona, suponiendo, ¿verdad?, que te llegue una persona con una crisis hipertensiva, o no tanto una crisis hipertensiva, sino que una persona que es hipertensa, ¿verdad?, que maneja presiones de 200, 120, ¿verdad?, que ya lo van a ver en el capítulo de cardio, 200, 120, tú definitivamente esa persona no lo vas a dejar sin más, ¿no? Esa persona debe recibir fármacos antihipertensivos, ¿verdad? Y cuando tú le das el fármaco antihipertensivo, justamente lo que quieres buscar es que baje la presión. Y eso lo puedes saber, lo puedes ver, no, lo puedes oír, tampoco, lo puedes oler, tampoco, eso lo vas a hacer con accesorios, ¿verdad? Y este accesorio, bueno, no es la mayor cosa, es el famoso tensiómetro, ¿no? Es un ejemplo de tantos que existen, de tantos accesorios que existen. Y bueno, también lo puedes captar a nivel de los sentidos, ¿verdad? Una persona que te llega con una crisis hipoglucémica, ¿verdad? Te llega con la hipoglucemia por los suelos, te llega así toda desmayada, ¿verdad? Que en un coma hipoglucémico, una vez que administras fármacos que le ayuden, por ejemplo, una dextrosa, ¿verdad? Dextrosa, porque si ya te llega en coma, ya tienes que aplicarle dextrosa, entonces tú mismo vas a ver cómo esa persona que está en coma, poco a poco va a ir recuperando la conciencia, ¿verdad? Entonces, así es como funciona lo que es el efecto. Y el órgano efector, no hay mayor cuestión aquí. O sea, el órgano efector es el órgano donde actúa el fármaco, y ya, ¿no? Es el órgano donde actúa el fármaco. Ahora, el mecanismo de acción. Aquí, muchachos, sí, máxima atención. El mecanismo de acción va a ser lo que ya les he nombrado. Es el conjunto de procesos que va a hacer el fármaco para reaccionar con el receptor celular y a nivel celular producir una acción farmacológica. ¿Ok? Por ejemplo, es, digamos, el mecanismo de acción, ustedes lo van a recordar como el modo en el que el fármaco genera su acción farmacológica. Así lo van a recordar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de la adrenalina. ¿Ya? Que ya también la van a ver más adelante. La adrenalina, lo que va a hacer una acción farmacológica es simpático-mimética, ¿verdad? ¿Qué significa mimético? Mimético es agonismo, ¿verdad? O sea que favorece que el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Que ustedes ya lo han visto en neuroanatomía, ¿no? El sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, la acción o el mecanismo de acción es simpático-mimético, ¿verdad? El mecanismo de acción es simpático-mimético. Ahora, ¿cómo es que va a reaccionar esto? Con un modo de acción, ¿verdad? Y este modo o este efecto farmacológico, vamos a hablar primero, el efecto que va a producir es vasopresor. ¿Ok? ¿Qué significa vasopresor?
que va a aumentar la resistencia vascular periférica para aumentar la presión arterial, ¿verdad? Ya les han enseñado a ustedes cuál es la fórmula de la presión arterial, ¿no? La resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, al aumentar la resistencia vascular periférica, tú vas a generar un efecto vasopresor, y eso es lo que hace la adrenalina, porque la adrenalina tiene agonismo simpático, tiene un simpático mimético, ¿verdad? O sea, actúa a nivel del alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿verdad? Entonces, es el efecto vasopresor. Y una vez que tienes ese efecto vasopresor, tú vas a tener el modo de acción. El modo de acción, evidentemente, va a ser un mecanismo de vasoconstricción. Pero, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es que va a estimular los receptores alfa-adrenérgicos, que es los que yo les estaba comentando antes, ¿no? Los receptores alfa-adrenérgicos. Ahora, ¿qué alfa? Porque recordemos que hay alfa 1, alfa 2, ¿verdad? A nivel del alfa 1, porque el alfa 1 es el que va a elevar la resistencia vascular periférica, ¿verdad? El alfa 2 va a tener otro tipo de acción, el beta 1 aumenta las propiedades cardíacas, ya lo van a ver más adelante, y el beta 2 tiene también otro mecanismo de acción como la broncodilatación, ahí está, por ejemplo, el salbutamol, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción para que la adrenalina genere un efecto vasopresor? Es estimular los receptores alfa-adrenérgicos, los receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a lo que es las clases de fármacos. ¿Okay? Esto es bien bonito porque lo van a escuchar bastante en un futuro, que es el efecto placebo. No sé si alguna vez lo han escuchado. Porque las clases de fármacos, una de las clases de fármacos son los fármacos inertes. Inerte viene como de muerto. O sea, es un fármaco que no tiene una actividad intrínseca, no tiene una actividad farmacológica, ¿ok? ¿A qué te refieres, Carlos, con que no tiene una actividad farmacológica? O sea, que no va a producir o no te va a generar a ti, algún cambio, ¿verdad? Como la adrenalina, por ejemplo. A ti te meten adrenalina y lo que te están haciendo es que te van a elevar la resistencia vascular periférica, ¿verdad? Pero aquí lo que hacen es, el efecto placebo es insertar un fármaco o darle un fármaco a una muestra de pacientes que en realidad no tiene ningún tipo de acción, ¿ok? Pero que sí va a generar un efecto. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo me puede decir que va a generar un efecto si no tiene un mecanismo de acción? O sea, ¿cómo es eso posible? Y aquí es donde entra una palabra clave, que es la sugestión. ¿Ok? Entonces, al paciente le dan el fármaco y le dicen, oye, yo te doy este fármaco y te va a pasar esto. Entonces el paciente dice, bueno, seguramente, lo sugestionan al paciente, dice, esto me tiene que pasar porque me están dando el fármaco. Y notan que hay un cambio clínico en el paciente, ¿verdad? Hay un cambio físico en el paciente, cuando eso no debería pasar porque en realidad el fármaco que le han dado no tiene por qué generarte un cambio físico, ¿verdad? Entonces, ahí entra la sugestión por administración, se le llama, ¿ok? Es una clase de fármacos que se llaman los fármacos inertes. Y en estos fármacos inertes, para que los placebos se diga que es un placebo que ha funcionado, es que tiene que mejorar más del 40% tiene que generar más del 40% de mejoría clínica, ¿ok? Tiene que generar más del 40% de mejoría clínica en los estudios que se hagan de placebo, ¿vale? Y la acción definida es aquel fármaco, ¿verdad? Que el fármaco que sí tiene, ¿verdad? Que sí tiene actividad farmacológica. Que sí tiene actividad farmacológica, ¿verdad? Y ahí este fármaco sí te va a producir cambios físicos, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar a los fármacos de acción específica y vas a encontrar a los fármacos de acción inespecífica, ¿verdad? Los fármacos de acción específica son aquellos fármacos que sí tienen o que sí usan receptores. Y los fármacos, porque por algo son específicos. Yo soy específico para este receptor. Pero los fármacos de acción no específica o inespecífica, como gusten llamarlo, no usan receptores, ¿verdad? Estos no usan receptores. Por lo tanto, ¿esto va a cambiar la dosis de los fármacos? La respuesta es que sí. Porque como tú tienes un fármaco de acción específica, o sea, que actúa sobre cierto receptor,
tú solamente vas a dar una pequeña dosis para que haga efecto, ¿verdad? O sea, tú acá necesitas bajas dosis, ¿verdad? No necesitas llenar al paciente de tanta dosis, porque va a actuar todo el fármaco que le das, va a actuar sobre los receptores. Pero el fármaco que no tiene receptores y tú tienes que bombardear a ese paciente o tienes que darle altas dosis porque no usa receptores, ¿verdad? O sea, el hecho de usar o no usar va a alterar a nivel de dosis, ¿verdad? Que tú vayas a dar a los fármacos y también de los, ustedes saben que bueno, ya lo van a aprender, cada fármaco tiene variabilidades biológicas, ¿verdad? Donde aquí sí van a afectar las variabilidades biológicas y aquí no van a afectar las variabilidades. Y en los no específicos no van a afectar las variabilidades biológicas, ¿no? Muy bien. Ahora, habiendo aprendido las clases de fármacos, los conceptos importantes y sabiendo que aquí lo que nos importa muchísimo es el mecanismo de acción, vamos a hablar de algo que es bastante bonito y sencillo de entender en realidad, que es el sitio de acción farmacológica. El sitio de acción farmacológica tenemos tres tipos. Tenemos una acción local, una acción sistémica y una acción indirecta. En la acción local, como su mismo nombre lo dice, es que el fármaco actúa netamente donde se aplica, ¿okay? Netamente donde se aplica. O sea, que si tú en tu pielcita agarras y te pones, ¿cómo se llama? Algún tópico, ¿verdad? El tópico solamente va a actuar ahí, ¿verdad? Esa cremita que a veces te pones, ¿verdad? Para, no sé, cicatricure, así, solamente actúa ahí. O sea, que no, este fármaco no pasa a la circulación. No pasa a la circulación. Pero ahora tienes la acción sistémica. Sistémica viene de todo el sistema, pues no de todo el sistema, de todo el organismo. Entonces, es obvio que este fármaco, o el fármaco sí va a pasar a la circulación, ¿verdad? Y una vez que pasa a la circulación, ustedes saben que el organismo funciona gracias a la vasculatura que recibe cada cosa, ¿verdad? Tú funcionas gracias a que tienes nervios, a que tienes una inervación, o tus músculos, o cualquier cosa que tenga, funciona gracias a que tiene una inervación y funciona gracias a que tiene una irrigación, ¿verdad? Entonces, si el fármaco pasa a la circulación, evidentemente va a llegar a todas las partes de tus tejidos, ¿verdad? Entonces, ese fármaco que pasa a la circulación ya se le considera un fármaco de acción sistémica, ¿verdad? Se manifiesta en más órganos, pero, tú me vas a decir, Carlos, pero entonces eso es malo, porque si pasa a la circulación se va a expresar en muchos tejidos. No, va a llegar a todos los tejidos, mas no se va a expresar o no va a ejercer su acción farmacológica en todos los tejidos. ¿Por qué? Por este concepto que te doy acá, ¿verdad? Que te doy acá, selectividad, ¿verdad? El hecho de que llegue a los tejidos significa que va a actuar sobre todos los tejidos, ¿verdad? Entonces, va a llegar, pero actuará selectivamente. Y bueno, después viene lo que es la acción indirecta, que es básicamente el fármaco que va a ejercer, el fármaco que ejerce su acción en un órgano donde no fue aplicado, ¿no? En un órgano donde no fue aplicado. O que no hizo contacto directo con el fármaco, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú tomas un expectorante, este expectorante que tú vas a tomar, ¿verdad? Primero, si lo tomas vía oral, va a llegar hacia la mucosa gástrica, ¿verdad? Ya se lo explicó mi compañero, ¿verdad? Tú lo tomas vía oral, llega a la mucosa gástrica y este fármaco lo que va a hacer es irritar la mucosa gástrica. Entonces, una vez que irrita la mucosa gástrica, va a hacer contacto con el décimo par craneal, que ya saben que es el vago, y lo que va a hacer es generar, este par craneal está relacionado con el sistema nervioso parasimpático, generando una mayor secreción bronquial. Y esa secreción bronquial después la vas a expectorar. Así es como funcionan los expectorantes, ¿no? Entonces, así, en ese mecanismo indirecto, por eso es indirecto, porque tú no lo estás aplicando a nivel pulmonar, sino que te lo estás tomando y actúa a nivel de la mucosa gástrica, irrita la mucosa gástrica, activa el nervio vago y el vago genera una mayor secreción bronquial, ¿verdad? Entonces, esa es la acción indirecta.
Y aquí les he puesto algo bastante interesante que se llama farmacología molecular, porque como les dije desde un inicio, ¿verdad?, que lo íbamos a ver en algún momento, la farmacología molecular es esa farmacología, esa rama de la farmacología que va a estudiar justamente el mecanismo de acción, o sea, la interacción de las moléculas del fármaco con las moléculas celulares. Ya, eso sí ténganlo bien grabado. Y esta farmacología molecular lo que ha hecho es hacer 3 estudios, que es el estudio de biofase, ¿verdad?, que va a estudiar el lugar de acción del fármaco, ¿okay?, el lugar de acción del fármaco. El estudio de los receptores, que como su mismo nombre lo dice, va a estudiar a los receptores que van a recepcionar al fármaco para generar la acción farmacológica, y los mecanismos de transducción de cada uno, que lo vamos a ver más tarde, ¿no? Y el estudio curva dosis versus respuesta, ¿verdad?, que también es muy interesante y muy bonito de aprender. ¿Okay? Así que vamos viendo cada una de esas cosas, ¿verdad? En lo que compete al estudio de los receptores, ¿verdad? Recordemos que los receptores se encuentran a nivel celular, ¿verdad? Y son macromoléculas. Macromoléculas, ¿verdad? Que lo que van a hacer, como su mismo nombre lo dice, es tener una afinidad para con el fármaco, ¿verdad? Ellos van a recibir el fármaco y se encuentran, la mayoría, se encuentra a nivel celular, a nivel de la superficie celular, ¿verdad? A nivel de la superficie celular. ¿Por qué les digo mayoría? Porque van a haber ciertos fármacos que no están a nivel de la superficie celular, sino que más bien se encuentran a nivel intranuclear. ¿Okay? Que ya los vamos a ver también más tarde, son los fármacos que generan una modificación de la transducción, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace que un receptor sea un buen receptor? 2 cositas, 2 capacidades. La capacidad de reconocimiento, ¿ya?, que es básicamente la capacidad que tiene el receptor para, ¿cómo se llama?, reconocer a la sustancia que ha sido administrada, ¿verdad?, y ejercer la acción farmacológica, y la capacidad de transducción, es decir, transmitir, agarrar al fármaco y gracias a los mecanismos de transducción poder ejercer la acción farmacológica, ¿verdad? Entonces, esto de aquí también lo vamos a ver muchísimo en este cuadrito de acá que se llama, que es básicamente los mecanismos de transducción y las familias estructurales que, bueno, ya lo vamos a ver más tarde, son los receptores acoplados a proteína G, los canales de iones, las enzimas transmembrana, las no enzimáticas y los receptores nucleares, que es lo que le había dicho hace rato. Entonces, entendamos como capacidad de transducción a la unión del fármaco, o sea, la formación del complejo fármaco-receptor, ¿verdad? Lo que va a producir una cascada bioquímica, que al final va a derivar en una acción farmacológica, en un efecto, ¿verdad? En una acción farmacológica. ¿Vale? Ahora, unión fármaco-receptor. Y aquí atentos, ¿ok? Porque justamente una de las preguntas que decidí ponerles en el pretest, ¿verdad?, habla sobre esto, ¿verdad? Vamos a tener nosotros, en la unión del fármaco-receptor, vamos a tener enlaces no covalentes como enlaces covalentes. En los enlaces no covalentes, nosotros vamos a tener que estos son uniones débiles, ¿ok? Son uniones débiles. Y esa unión débil justamente te va a servir a ti para que el fármaco sea reversible, ¿verdad? Porque esa unión se va a escindir y una vez que escinde, ya va a generar el cese de la acción farmacológica, ¿verdad? El cese de la acción farmacológica, que es la base que nosotros entendemos por reversibilidad, ¿verdad? Entonces, seguramente les pueden poner en el examen o un verdadero y falso, o una de relacionar, no sé, y te van a preguntar ya, los enlaces no covalentes son propios de los fármacos reversibles, pero ¿cuáles son los ejemplos de los fármacos, de los enlaces no covalentes? Dentro de los enlaces no covalentes vamos a encontrar vamos a ver si nos alcanza aquí, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno,
Y interacciones hidrofóbicas, que ya no alcanzan. Ah, no, sí alcanzan. Interacciones hidrofóbicas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los enlaces no covalentes? Los que tienen enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, puente de hidrogeniones, interacciones hidrofóbicas, ¿verdad? Esos son los 4 tipos de enlaces no covalentes que generan uniones débiles, que van a permitir que el fármaco sea reversible, ¿verdad? Pero ahora vamos a nuestro problema, los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, como les dije, estaban formados por una agrupación de electrones producto de de los átomos que están adjuntos, ¿verdad? Los átomos adyuvantes que están por ahí. Entonces, esto me va a generar una unión fuerte. Generar una unión fuerte. ¿Verdad? Y esta unión fuerte va a hacer que me va a permitir que el fármaco sea irreversible. Ejemplos que tenemos aquí nosotros con fármacos que sean enlaces no covalentes y que representen un problema son, por ejemplo, los famosos órganos fosforados. No sé si a ustedes algún día si habrán escuchado acerca de lo que es el síndrome colinérgico, ¿verdad? O la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Se da mucho, ustedes saben que los órganos fosforados se encuentran mucho en los insecticidas, ¿verdad? Entonces hay muchas personas, justamente el ejemplo que les ponía era de un agricultor, hay muchas amas de casa o agricultores que están en contacto constantemente con estos tipos de sustancias que terminan en el hospital justamente por una intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Entonces, ahí muy atentos, porque evidentemente si te llega una persona con una intoxicación por órganos fosforados, inmediatamente esa persona se te va a morir, empezando porque se te va a morir. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Inmediatamente darle un antídoto. Ese antídoto, generalmente para los órganos fosforados, los que se da es la pralidoxina, ¿verdad? Y cuando es una intoxicación, un síndrome colinérgico por una intoxicación de carbamatos, generalmente ya tenemos a fármacos como la atropina, ¿no? Que es un antimuscarínico. ¿Sí? También lo vamos a comentar más adelante, el caso de la atropina. ¿Okay? Ahora, ya pasamos a la interacción fármaco-receptor. En la interacción fármaco-receptor vamos a encontrarnos 2 términos, a grandes rasgos, porque después vamos a distinguir uno por uno. Tenemos la afinidad. La afinidad, que es la capacidad del fármaco, ¿verdad?, para recibir el receptor y formar el complejo fármaco-receptor, ¿verdad? Y después la actividad intrínseca, que va a ser la capacidad del fármaco para activar el receptor y generar una respuesta, ¿verdad? Y esta respuesta va a depender mucho del tipo de fármaco que tú hayas dado, ¿ok? ¿A qué me refiero? Les voy a poner esto. Nosotros tenemos 2 tipos de fármacos, los agonistas y los antagonistas. Los agonistas, que van a generar una estimulación de esa célula, ¿verdad?, a donde haya llegado, va a generar una estimulación generando una respuesta, va a generar una respuesta farmacológica. Pero los antagonistas, en lugar de generar una respuesta farmacológica, lo que va a hacer es, si este es tu receptor, se va a unir al receptor y no va a generar respuesta, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, los agonistas generan respuesta farmacológica y los antagonistas no generan respuesta farmacológica, ¿verdad? Ocupan el lugar donde debería ir, por ejemplo, un agonista, para que simplemente ese agonista ya no se pueda unir y ya no haya una respuesta farmacológica, ¿verdad? Si se entiende, ¿verdad? Ahora, dentro de los agonistas no es tan sencillo, ¿ah? Dentro de los agonistas vamos a tener grupos, vamos a tener subgrupos de agonistas, ¿ok? Hola, disculpa, ¿sí se escuchó? Sí se escucha. Ahí va. Ya, entonces vamos a tener agonistas puros que van a generar una respuesta máxima, ¿ok? Una respuesta máxima. Vamos a tener agonistas parciales
que van a generar una respuesta submáxima, se le llama, ¿ok? Submáxima. O sea, los agonistas parciales significa que no son como los puros. Los dos te producen una respuesta farmacológica, pero los agonistas parciales no generan una respuesta tan abultada como lo generan los agonistas puros, ¿verdad? Sí se entiende. O sea, el agonista puro va al 100% y el agonista parcial puede ir al 60%, al 70%, ¿verdad? Se entiende. El antagonista no, pero no, bueno, fuera que quedar ahí, sino que también hay otro término que se le llama el agonista inverso. El agonista inverso no solamente se va a contentar, porque el antagonista lo que hace es dejarlo en cero, ¿verdad? El antagonista lo que hace es dejarlo en cero. El agonista inverso lo que va a hacer es hacer una respuesta negativa, o sea, causar una respuesta contraria a lo que hace el agonista puro o el agonista parcial, ¿no? Una respuesta, entonces, una respuesta contraria. ¿Ok? Es una respuesta contraria. ¿Ok? Entonces, habiendo entendido eso, nosotros ya vamos a poder ver ya lo que resta del tema, que ya no es mucho. ¿Okay? Generalmente nosotros damos una puntuación de 0 a 1. ¿Ok? Los antagonistas tienen una puntuación de 0. Los agonistas puros tienen una puntuación de 1 al 100%. Los agonistas parciales van a tener una respuesta que va a ser mayor a 0, pero va a ser menor a 1, ¿ok? Para que quede incluso mucho más claro, ¿ok? Ahora finalmente ya vamos a pasar a lo que ya es un poquito más pesadito, ¿verdad? Del tema como tal, de farmacodinamia, que son los mecanismos de transducción. Dentro de los receptores, nosotros... un momentito, ¿sí? Me disculpen un momentito. Disculpen la incomodidad. Dentro de los mecanismos de transducción, nosotros vamos a tener 4 familias, que es los canales de iones, los receptores acoplados a proteína G, los enzimas transmembrana, donde vamos a tener como principal representante el receptor tirosina sinasa, ¿ok? Vamos a tener a la transmembrana no enzimas, donde vamos a tener como principal representante a los receptores de citosina, ¿ok? Y finalmente vamos a tener a los receptores nucleares, ¿ok? Lo primero que les van a preguntar es los canales de iones. Los canales de iones, muchachos, es básicamente que el fármaco llega, ¿verdad? Y lo que hace es activar el canal de ion, ¿verdad? Generando que haya una gradiente de concentración que va a ayudar a mover los iones, sea sodio. ¿Sí se escucha? Disculpen. Sí, se escucha. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. Entonces, nosotros vamos a tener al receptor, vamos a tener los receptores nucleares, ¿verdad? Como les decía, y a los canales de iones. Dentro de los canales de iones, nosotros vamos a tener a los que están activados por ligando, ¿ok? Donde vamos a tener como principales representantes a la acetilcolina a nivel del muscarénico tipo 2, que ya lo van a ver, que se expresa generalmente a nivel cardíaco, y al GABA y a la 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Que es a lo que conocemos como la serotonina. Y también vamos a tener que este canal de iones está activado por voltaje, ¿ok? Que básicamente es la activación por la despolarización de la membrana, ¿ok? Entonces, como principal familia estructural, nosotros tenemos a los canales de iones que pueden ser activados por ligando o por voltaje, ¿ok? Después vamos a pasar nosotros a lo que es los receptores de la Se proteína. escucha un poquito más bajito. A ver, un momentito. Un momentito para corregir eso. ¿Ven? Disculpen. Sí, Ya. creo que ahora mejor.
Fue una pequeña interferencia, pero ahorita ya normal. Ah, ya, excelente. Entonces sí, seguíamos, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a tener a lo que es la familia de los receptores que están unidos o están acoplados a una proteína G, ¿verdad? La proteína G es más o menos, para que se den una idea, el receptor propiamente dicho, el receptor que está, como su mismo nombre lo dice, acoplado a una proteína G, que va a ser esta que ustedes ven acá. Entonces el receptor llega, se une a una de las subunidades alfa, ¿ok? Porque para irles adelantando, ya lo van a ver en un futuro, estos receptores tienen hasta 7 unidades, una unidad alfa, y lo que va a hacer es entonces generar ya la respuesta farmacológica, ¿verdad? Se va a escindir la unidad alfa de la unidad beta, y entonces va a producir la respuesta farmacológica, ¿vale? Entonces, aquí como ejemplo vamos a tener a los receptores beta-adrenérgicos, a los receptores colinérgicos musculares, a los receptores de eicosanoides y a los receptores de trombina. Ahora, algo que sí les van a ver muchísimo, y se los aseguro que les va a venir, es los tipos de proteína G, porque bueno fuera que solamente sea receptor de proteína G y ya. No, vas a tener 3 tipos de proteína G, ¿ok? Vas a tener una GQ, vas a tener una GS y vas a tener una GI. Esta GI te vas a acordar porque I viene de inhibitorio, ¿ok? Es una proteína G inhibitoria, ¿vale? Una proteína G inhibitoria. Aquí lo vamos a poner, ¿ok? Entonces, esa proteína G inhibitoria lo que va a hacer, o cuál es su mecanismo de acción, o cómo va a aplicar sus funciones, va a ser que va a disminuir lo que es el AMP cíclico, ¿ok? Y la GS te vas a acordar porque es estimuladora, ¿ok? Y si para inhibir necesito bajar el AMP cíclico, ¿qué va a hacer la S, que es una estimuladora? Va a subir el AMP cíclico, ¿ok? Y finalmente la GQ, ¿verdad? Que también la van a ver bastante, lo que hace, básicamente su accionar principal o su objetivo o meta es aumentar la liberación de calcio. ¿Y cómo lo va a hacer? Gracias al famoso fosfolipasa C. Va a activar la fosfolipasa C. Ok, de hecho esto vino en un examen, ahora que recuerdo del doctor Liner en Fármaco 1, ¿verdad? Donde decía cuál era el mecanismo de la GQ, era justamente activar la fosfolipasa C, produciendo así inositol trifosfato. Inositol trifosfato. ¿Ok? Y diacilglicerol. O sea, activa la fosfolipasa C y produce diacilglicerol e inositol trifosfato. Dentro de los beta-adrenérgicos vamos a tener a ciertas catecolaminas, ¿verdad? Como la norepinefrina, la dobutamina, ¿verdad? Los receptores colinérgicos musculares va a tener a la acetilcolina, ¿verdad? Los receptores de eicosanoides va a tener a las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos, y los de trombina al péptido receptor, ¿verdad? Y aquí pueden ver los que le decía, ¿no? La GS, la GI, la GQ, ¿verdad? En cada uno de ellos. Ahora, tiene como principal factor al receptor tirosina sinasa, ¿okay? Es el principal representante dentro de los que son enzimas transmembrana. Entonces, ¿cómo realiza su función la enzima transmembrana? La enzima transmembrana lo que hace es que va a llegar el receptor y ese fármaco va a fosforilar al receptor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la enzima transmembrana? Va a haber una fosforilación del receptor. ¿Ok? Va a haber una fosforilación del receptor. Y dentro del principal representante, como ya les he dicho, está el receptor tirosina sinasa. Y ahí vamos a encontrar la insulina y a los factores, etcétera. ¿Okay? Ahora también vamos a tener a los famosos transmembrana no enzimas, ¿ok? O sea, el principal representante va a ser, como ya les he dicho, el receptor de citocinas. A estos también muchas veces se le llama receptores
Y también, ¿quiénes más van a ser no enzimáticos? Los receptores de tipo TOL. Los receptores de tipo TOL lo van a ver en la unidad de inmunología, son importantes, trascendentales en lo que es el sistema inmunológico, ¿ok? Ya van a ver por qué, ¿verdad? Estos receptores tipo TOL básicamente también se encuentran a nivel de la superficie celular y lo que van a hacer es, van a detectar justamente los antígenos infecciosos, ¿verdad? Y va a desencadenar toda la acción del sistema inmunológico para lograr eliminar justamente al agente etiológico, ¿verdad? Ahí tenemos a los lipopolisacáridos y a los productos bacterianos. Y finalmente tenemos a los receptores nucleares. Aquí es donde quería llegar porque justamente nosotros decimos que los más frecuentes se encuentran a nivel de la superficie celular, pero no siempre es así, porque esa superficie celular justamente aquí no cumple. Los receptores nucleares se encuentran justamente, como su mismo nombre lo dice, dentro de la célula, a nivel del núcleo. Y ahí vamos a encontrar, y por ello, para entrar al núcleo tienen que ser liposolubles, ¿verdad? Por eso es que ahí encontramos a los receptores de esteroides, que ya saben que son muy liposolubles, ¿verdad? Donde está el estrógeno y la testosterona. Los receptores de hormona tiroidea, donde está, obviamente, la hormona tiroidea. Y los PPAR gamma, ¿no? PPAR gamma. Ahora, una vez que ustedes ya entienden que los fármacos tienen mecanismo de transducción, ¿verdad? Y tienen familias por su estructura, ya van a ver los conceptos extra, que va a ser, por ejemplo, el tiempo de respuesta, los receptores de reserva, la regulación de receptores, ¿verdad? Entonces, esto es bien bonito. ¿Por qué? Miren, ¿quién creen que de todas estas cuatro familias, es el más rápido? De aquí, de estas cuatro familias que hemos representado en esta exposición, son los canales de iones. ¿Okay? Los canales de iones, porque estos canales de iones básicamente generan un potencial de membrana. Una vez que se ha unido el receptor con el fármaco, van a generar un potencial de membrana en milisegundos. ¿Ok? Entonces, es el tiempo de respuesta para los canales de iones. O sea, es el tiempo que demora para activar su potencial de membrana, despolarizarse y entonces generar la acción farmacológica. Milisegundos. Después vienen los famosos GPCR, que justamente es una unión. O sea, van a activar canales de iones, pero aparte de activar canales de iones, ¿quién más va a activar? Va a activar al famoso segundo mensajero, ¿verdad? Y en ese segundo mensajero van a encontrar los que ya les nombré antes, el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el AMP cíclico. Entonces, es un mecanismo de transducción más difícil que los canales de iones. Por ende, va a demorar más, ¿verdad? Este de aquí, este GPCR, va a durar varios segundos, ¿verdad? Hay bibliografías que dicen que en lugar de varios segundos, dicen que dura de segundos hasta minutos, ¿ok? De segundos hasta minutos. Y las enzimas, después vienen las famosas enzimas transmembrana, que donde le nombré la principal es el receptor tirosina sinasa, ¿verdad? El receptor tirosina sinasa va a tener una cascada bioquímica, una cascada más compleja que los anteriores. Y si tiene una cascada bioquímica más compleja, ¿verdad? ¿Va a demorar más, sí o no? Claro. De hecho, esta enzima transmembrana puede llegar a durar varios minutos, llegando incluso a horas. ¿Ok? Después vamos a tener, a estos dos los vamos a juntar, a los transmembrana no enzimáticos, que es donde encontramos al receptor de citoquina y a los receptores nucleares. Básicamente, como ya les dije, estos se encargan de la modulación de transcripción. ¿Okay? ¿Y qué van a transcribir? Es la gran pregunta. Lo que van a transcribir van a ser proteínas. ¿Okay? Van a transcribir proteínas. Uno, como el receptor nuclear, lo hace de manera directa. Genera una modulación de transcripción directa, pero los no enzimáticos lo hacen de manera indirecta. Ahora, aquí viene la pregunta del siglo, ¿no? Entonces, como uno es directa y uno es indirecta, ¿demorarán uno más que otro? La verdad es que las bibliografías, si es que lo buscan, en realidad no es que diga que uno demora más que otro, sino que los junta a estos dos y te dicen que puede durar varias horas llegando a días.
¿Okay? Estos dos, los fármacos que pertenezcan a estas dos familias pueden llegar a tener un tiempo de respuesta de horas, de varias horas, hasta días. ¿Okay? Por eso es que es bien interesante ver lo que es el tiempo de respuesta, ¿verdad? Después tenemos otro concepto extra que es los famosos receptores de reserva, ¿verdad? Los receptores de reserva consisten en esto. Tú tienes, imagínense un fármaco, ¿okay? Que es un agonista específico, ¿okay? Este fármaco necesita de receptores, ¿verdad? O sea, porque si el fármaco tú lo metes y no tiene ningún receptor donde actuar, el fármaco no va a poder actuar. Entonces, para que el agonista específico, ¿okay? Para que el agonista específico pueda generar su respuesta máxima, necesita receptores, ¿ok? Necesita receptores. Entonces, tú tienes una variabilidad de receptores en todo tu organismo, ¿ok? Entonces dices, tengo tantos receptores, que venga a mí el agonista, no le va a faltar nada, y es verdad. Pero entonces aquí entra un concepto que es la saturación, que también lo van a escuchar, ¿ok? En su clase. Saturación. La saturación es cuando el agonista, que por cierto, rara vez pasa, por decir que nunca, el agonista satura al 100%, usa el 100% de los receptores del organismo, ¿ok? Pero no hay fármaco que use el 100% de los receptores del organismo, ¿verdad? Entonces, este agonista específico, ¿verdad? Este agonista específico lo que va a hacer es usar fármaco, usar receptores, ¿verdad? Usar receptores, pero va a dejar receptores sin usar, ¿verdad? Va a dejar receptores sin usar. Va a ser... Entonces, básicamente aquí es una resta, ¿verdad? Es una resta de los receptores totales que tienes en el organismo menos los receptores usados por el fármaco. Esto va a ser igual a los receptores residuales, ¿ok? O a los receptores de reserva. ¿Tiene una característica, bueno, tiene alguna repercusión farmacológica saber esto? La verdad es que no, simplemente te ayuda a saber que el fármaco simplemente no satura todos tus receptores, sino que va a dejar cierta fracción sin usar, ¿vale? Es bueno también saber eso. Ahora, aquí viene lo más importante, creo yo, de estos conceptos extra, que son la regulación de receptores. Esta regulación va a ser producto de la consecuencia del complejo fármaco-receptor, ¿verdad? Y justamente va a ser una consecuencia de una estimulación excesiva, ¿ok? Estimulación excesiva. Esta downregulation, que significa una regulación en descenso, ¿verdad? O una desensibilización de los receptores, lo que va a hacer es una respuesta de las células ante un exceso de agonismo, ¿ok? Un exceso de agonismo. Es decir, que si tú das un fármaco agonista, ¿verdad? Lo das en exceso, lo que va a hacer la célula es decir, oye, aguanta, ¿por qué me das tanto? Ya no aguanto, ¿verdad? Ya ¿cómo se llama? Ya no estoy funcionando de la misma manera, me está sobrecargando de trabajo. Entonces, como a la célula no le gusta eso, va a tener dos acciones muy importantes, ¿ok? Que van a ser las siguientes. Dices, oye, ¿sabes qué? Me está dando mucho, yo ya no quiero más. Lo que voy a hacer es bajar el número de receptores, ¿ok? Te voy a bajar el número de receptores de tal manera que, aunque me den mucho, ya no voy a actuar ante tanto que me estás dando, ¿verdad? Pero así como te bajo el número de receptores, también te voy a generar otra acción, que es bajar la afinidad. Ya no voy a hacer, ya mis receptores, los receptores que quedan, ya no van a ser tan afines al fármaco. Y a eso es algo que nosotros después les vamos a llamar resistencia a los fármacos, ¿verdad? Que lo van a ver por las puras cuando vean la unidad de infectología, ¿verdad? Especialmente la resistencia a los antibióticos. Y aquí van a surgir dos efectos.
Cuando esta down regulation es rápida, se desarrolla de una manera muy rápida, es a lo que nosotros le llamamos taquifilaxia. Y por el contrario, cuando esta es crónica o es lenta, ¿verdad? Es a lo que nosotros le llamamos tolerancia. ¿Vale? Entonces, ahora, seguramente ustedes estarán haciendo una pregunta en este momento. Oye, pero ¿cómo es que van a reducir los números de receptores? ¿Cuál es el mecanismo, no? O sea, ¿cómo hace la célula para reducir su número de receptores? Esto de acá que ustedes ven, ¿ok? Esto de bajar el número de receptores, la célula lo va a hacer gracias a un mecanismo de endocitosis. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cómo es que las células generan su down regulation, bajan el número de receptores? Gracias a la endocitosis. ¿Ya? Lo voy a marcar de verde aquí. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la endocitosis? Lo que va a hacer es destruir receptores a nivel de la superficie celular, los va a destruir, y si no los destruye, lo que va a hacer es encapsularlo dentro de vesículas, de tal manera de que el fármaco llega y ya no lo ve, ya no va a ver los receptores, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Entonces, ya saben, la pregunta de examen. El down regulation, ¿por qué es que bajan, las células bajan su número de receptores? Por la endocitosis, por dos mecanismos, o porque los destruye, o porque las encapsula en vesículas, ¿ok? Regulation, el up regulation es una regulación en ascenso, a diferencia del down, ¿verdad? Y entonces, si era por un exceso de agonismo, el up regulation va a ser producto de una consecuencia de un exceso de antagonismo. ¿Okay? Un exceso de antagonismo. Entonces, la célula en el down lo que hace es protegerse, decir, oye, me estás dando mucho, ya basta, ya no quiero que me estimules. Y en el up regulation, al ver que hay tanto antagonismo, me estoy diciendo, oye, me estás quitando mis funciones vitales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Me estás quitando mis funciones vitales y yo necesito agonismo, porque tanto antagonismo me estás, ¿cómo se llama? Me estás matando prácticamente. Entonces, aquí lo que va a hacer, si en el down regulation bajaba el número de receptores para los agonistas, en el up regulation, ¿qué va a pasar? Va a subir el número de receptores. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, es la base biológica es que aumenta la síntesis de receptores, ¿no? Aumenta la síntesis de receptores. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que aumentan los números de receptores en el up regulation? Es porque aumenta la síntesis. ¿Y cuál es el mecanismo por los que disminuye el número de receptores en el down regulation? Es por la endocitosis, ¿verdad? ¿Se entiende? También lo voy a marcar acá para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y si en la afinidad del down regulation bajaba, ¿qué va a pasar en el up regulation? El up regulation lo que va a pasar es que va a aumentar la afinidad. Okay. Va a aumentar la afinidad para que el receptor pida agonismo y vuelva a sus funciones vitales, ¿verdad? Entonces, creo que se entiende, ¿verdad? O sea, es una consecuencia de un exceso, tanto de agonismo como de antagonismo. Ahí viene el down y el up regulation, ¿ok? Y finalmente, ya para ir terminando, ¿verdad? Está lo que es el estudio de la curva respuesta, o la curva versus respuesta, le dicen algunos, ¿verdad? Que es básicamente la función, es una herramienta para determinar la relación dosis-respuesta, ¿ok? O dosis-efecto, le dicen algunos, ¿no? Dosis-respuesta. ¿Okay? Entonces, si yo te doy esta cantidad de fármaco, te va a producir esto. Si le aumento más, te va a ir produciendo esto. Si le aumento más, esto. Entonces, se entiende, ¿verdad? Entonces, gracias a esta herramienta, nosotros podemos determinar la relación dosis-respuesta. Y nosotros aquí vamos a tener dos tipos, para tampoco irnos a términos muy complicados. Vamos a ir a dos tipos de curva-respuesta, que es la respuesta gradual y la respuesta cuantal. La respuesta gradual, como su mismo nombre lo dice, es básicamente que nosotros podemos medir esta determinación. Nosotros lo vamos a medir con una escala gradual. ¿Ok? Vamos a medir con una escala gradual. De tal manera que yo puedo decir, oye, ¿sabes qué es lo que pasa?
que si das este fármaco a esta dosis, este fármaco te ayuda a bajar de peso. Pero si lo das a esta dosis, podría ser más tóxico, ¿verdad? Entonces te ayuda a medir con una escala gradual. ¿Y a qué ejemplos tenemos aquí? A los fármacos que van a producir, que tú los puedes cuantificar. Por ejemplo, los que alteran la PA, la presión arterial. Porque tú lo puedes cuantificar, ¿sí o no? Claro, si agarras tu tensiómetro, puedes cuantificar la acción del fármaco, ¿verdad? ¿Cuánto te ha bajado la presión? El antihipertensivo, por ejemplo, ¿verdad? A los que alteran el peso. ¿Tú puedes medir el peso? Claro, yo puedo medir el peso, ¿no? Yo puedo decir, este fármaco me altera tanto peso. Este fármaco me altera tanto peso. A las mismas dosis me altera este a tanto peso, este tanto peso, ¿verdad? Y por ahí también como ejemplo les pongo los que alteran la diuresis. La diuresis. Cuando ustedes entren al capítulo de farmacología 2, o incluso en farmacología 1 que van a ver hipertensión, o en semiología, ¿verdad? Cardiovascular, ustedes van a ver que van a haber bastantes fármacos diuréticos, ¿verdad? Ahí van a tener a los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, donde tienen la espironolactona, la plerenona, ¿verdad? Van a tener a las tiazidas, van a tener distintos tipos de diuréticos, ustedes. ¿Okay? O un diurético de asa como la furosemida, y entonces ustedes van a comparar y les van a decir, oye, este fármaco te aumenta tanta diuresis, ¿verdad? Y como te aumenta la diuresis, entonces te ayuda a bajar la hipertensión dependiente de volumen, ¿verdad? Porque baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial, ¿verdad? Entonces, cada fármaco, para eso te sirve justamente esta respuesta gradual, porque tú vas a cuantificar la respuesta del fármaco, ¿verdad? A ciertas dosis, y vas a generar un mecanismo de comparación. ¿Okay? La respuesta cuantal, por su lado, es, ¿cómo se llama? Es un todo o nada, ¿verdad? Esta no te cuantifica, o sea, no te dice, no, este fármaco a esta dosis te genera esta reducción de la presión arterial, o este fármaco te genera más reducción de la presión arterial, ¿verdad? Por ejemplo, hay fármacos que ni siquiera son para el peso, pero sirven para bajar el peso. Por ejemplo, en algún futuro seguramente van a haber anticonvulsionantes como el topiramato, que se utilizan justamente, hay algunos médicos que utilizan el topiramato para hacer bajar de peso, porque es uno de sus efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, el topiramato lo que te va a hacer es, lo vas a poder cuantificar como una respuesta gradual, ¿verdad? Porque vas a cuantificar a cuánta dosis baja tanto peso, ¿verdad? Pero ese topiramato, que es un anticonvulsionante, también puede estar en la respuesta cuantal, ¿verdad? Porque es un todo o nada. Este de acá no se mide, simplemente es una respuesta de sí o no. Este fármaco lleva a convulsiones, te puede llevar a una convulsión, sí o no. Este fármaco te puede llevar a la muerte, sí o no, ¿verdad? Entonces creo que me doy a entender cuando digo que el cuantal simplemente es un todo o nada, depende de un sí o no. ¿Hace esta acción o no hace esta acción? ¿Verdad? En cambio, el gradual, bueno, sí te mide con una escala gradual, ¿verdad? Entonces, muchachos, esto es el estudio de la curva respuesta, ¿verdad? Seguramente por ahí alguno tiene una duda, porque por ahí me llegó un chat preguntándome por esa pregunta del síndrome colinérgico que les había puesto, ¿verdad? Que básicamente, para explicarles de manera muy sucinta, existen en la neurotransmisión colinérgica, que ustedes van a ver después, existen unos fármacos que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función de la acetilcolinesterasa? Escindir la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, si tú inhibes a esa partecita, a esta enzima que es la acetilcolinesterasa, tú la inhibes, entonces ¿quién va a escindir la acetilcolina? Nadie. Y va a aumentar, esto va a causar que aumente la acetilcolina presináptica, a nivel sináptico, ¿verdad? De tal manera que al aumentar tanto la acetilcolina, lo que tú vas a tener, en fin, es un síndrome colinérgico, ¿verdad? Es un síndrome colinérgico, ¿verdad? Y este síndrome colinérgico básicamente se caracteriza pues por activar el
sistema parasimpático a lo loco. O sea, lo vas a encontrar bradicárdico, como creo que les puse ahí en el ejemplo, lo vas a encontrar con cialorrea, lo vas a encontrar con broncorrea, lo vas a encontrar con diarrea, ¿verdad? Y hasta lo puedes encontrar en coma, ¿verdad? Este paciente con el síndrome colinérgico, ¿verdad? Evidentemente, esto está causado dentro de los inhibidores de acetilcolinesterasa, ustedes van a encontrar los carbamatos, ¿verdad? Que ahí van a encontrar la fisostigmina, neostigmina, ribastigmina, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ahí justamente la pregunta decía que le dan atropina y ven que hay una mejoría clínica. Claro, porque la atropina es un antimuscarínico, ¿verdad? O sea, es un antagonista del receptor de muscarínicos. Lo que va a hacer es ir y va a quitar y va a tapar eso, ¿verdad? De tal manera que ese síndrome colinérgico por exceso de acetilcolina, ya la acetilcolina ya no va a llegar al nivel presináptico, por lo cual ya no te va a causar el síndrome colinérgico, ¿verdad? Entonces, en esa creo que les pedía si era un agonista o un antagonista la atropina. Bueno, la respuesta era un antagonista, ¿no? Bien, eso ha sido todo con respecto a la farmacodinámica. Es un tema bastante extenso, la verdad, pero es muy bonito porque desde aquí es donde uno comienza a aprender la farmacología. Quizá es un poquito complicado. Receptor acoplado a proteína G o los canales iónicos, ¿verdad? Es un poquito más complicado, pero entendiendo los conceptos claves que les he dado aquí, ustedes van a saber cuál es uno de los pilares de la farmacología, más sumado con la farmacocinética que escucharon ayer la clase de mi compañero, entonces van a estar excelente para el futuro, ¿no? Para este ciclo que se les viene, que es lo primero que van a ver, ¿eh? Ya se les digo yo, farmacocinética y farmacodinámica. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta con respecto al test que se ha aplicado, alguna pregunta. Por ahí me hicieron la pregunta del colinérgico, ahí ya he tratado de responderles. Bien, chicos, excelente ponencia, Carlos. Muchas gracias. Si alguno tiene una pregunta, ese es el momento de realizarlo. Creo que no hay preguntas. Agradecerte, Carlos, por el tiempo que has brindado en esta ponencia y a los asistentes esta noche. Avi, te doy paso. Muchísimas gracias, Ana, por moderar, y en especial a nuestro ponente el día de hoy, Carlos, a nombre de por la orientación que le estás brindando a los chicos en torno al tema de farmacodinamia, que como mencionas específicamente es uno de los primeros que se suelen ver y muchas veces el contenido no es muy sencillo de entender, ¿no? Entonces, ha realizado una exposición bastante dinámica y sé que a los chicos les va a ser de gran ayuda, así que esperamos contarte con más ponencias por parte de la sociedad. Muchas gracias, Abigail, a ustedes también por la invitación. Nos vemos, cuídense.